Hola otra vez y bienvenidos a la revelación de la Kabbalah. Soy Tony Kosinek. La vez pasada hablamos sobre la fuerza de desarrollo, la progresión de deseos y la manera en la cual la realidad nos mueve a lo largo del camino de desarrollo. También hablamos sobre la calidad, que es la definición de los mundos superiores, los mundos espirituales. La calidad, que es la definición de los mundos físicos, y sobre la manera que nosotros percibimos, que hace que la gran realidad, que los mundos espirituales estén ocultos de nosotros. Nosotros vimos la progresión de los deseos. Vimos que había 4 categorías de deseo que son considerados físicos, y que debido al pensamiento de la creación, la cual es crear una criatura y traer aquella criatura al placer ilimitado, esto debe progresar mediante lo que el creador encuentra placentero. Por lo tanto, toda la expresión de desarrollo del pensamiento de la creación es expresada por una carencia y un llenado. Nosotros vimos que los deseos progresan desde deseos simples, deseos de animal, del sexo, refugio, alimento, familia. Y cuando estos se llenan, nos movemos a un mayor deseo, que era el deseo de la riqueza, que es una acumulación de la primera. Pero cuando aquel deseo se siente vacío para nosotros, porque todavía sentimos algo que nos impulsa, algo que nos empuja hacia adelante, algo que nos tira hacia adelante, sentimos esto como una especie de gusto, como algo que debemos tener, y nosotros nos movemos hacia adelante. Y una vez que lo tenemos, no podemos probarlo más. Pero esto es la fuerza de desarrollo que uno nos mueve. De ahí está el deseo de la riqueza. Nos movemos a la fama, el poder. Una vez que llenamos esto, nos movemos hacia adelante a través de este vacío hacia el conocimiento. Una vez que encontramos el conocimiento vacío, nos encontramos en una situación confusa, en la cual nada de este mundo puede satisfacernos. Si ustedes recuerdan, esta se desarrolla en aquel punto en el cual un completo nuevo nivel de desarrollo se hace accesible a nosotros. Y este deseo especial entra en el corazón de lo espiritual, que son las cualidades de la voluntad para otorgar. Y esto cambia dentro del corazón humano. Del corazón humano, cuando escuchamos el término el corazón en la Kabbalah, esto significa que el total de la suma de todos los deseos que una persona tiene, este corazón aún está lleno de los deseos que vienen del mundo físico. Estos aún son las cosas de las categorías 1, 2, 3 y 4. Este deseo, que es un deseo que alcanza lo espiritual, llamado Israel, de 2 palabras hebreas, yashar,
significa directamente y Él significa Dios. Un deseo de una conexión directa con Dios. Estos deseos corporales se llaman naciones, las naciones del mundo, en otras palabras, los deseos del mundo físico. Hasta este punto, la fuerza de desarrollo, el camino en el cual el deseo nos movió, hasta que nosotros lleguemos a un punto donde nosotros en realidad necesitamos sentir lo que está sobre el mundo físico, lo que pasó de un modo inconsciente, pero ahora en adelante tiene que pasar algo a través de una manera consciente, porque este punto en el corazón es un gen espiritual. Esto se parece al embrión del alma. El alma es un tipo de deseo y debe estar lleno. El corazón debe estar lleno de este deseo. Esto debe llenar todo a pesar de estos deseos corporales. En otras palabras, todos los deseos que tenemos tienen que sufrir una transformación, una corrección. Y a través de la corrección de estos deseos, que el deseo de ir directamente a Dios puede ser llenado. Ahora, ¿por qué es esto? En nuestro estado original, en la raíz de nuestra alma, fuimos conectados al Creador como el Creador y la criatura. De hecho, estos son las dos únicas cosas que existen en la creación, el Creador y la criatura. Y aquí fuimos adheridos al Creador como un ser, como una criatura unificada. Pero debido al pensamiento de la creación, que debe crear a una criatura y llenarlo del placer, y solo este fue el punto de partida. Esto era el principio del sistema. Y esta cualidad de la criatura, que es la voluntad para recibir, comenzó a ampliarse deliberadamente y como consecuencia de la extensión de esta cualidad, de este deseo de recibir para mí solo, una mayor diversidad en la cualidad comenzó a crecer entre la cualidad del creador, que es el otorgamiento, y la cualidad de la criatura, que es la recepción. Como esta intención egoísta se amplió, la primera criatura, la criatura entera, el alma colectiva llamada Adam Harishon, que significa el primer hombre, desciende a través de un sistema de mundos por 125 pasos de mayor a mayor egoísmo, hasta que el alma alcanza un punto en el cual se separó en lo que aparece ser físico. Es decir, el alma colectiva se rompió en 600.000 partes. Cada una de estas partes que tiene un pedazo del original, y cada una de estas partes un deseo. Ahora, porque esto es un proceso, y esto es solo la mitad del punto en el camino, este aspecto roto, trastornado del alma colectiva, en la cual experimentamos el aislamiento, la separación del uno del otro, una especie de antagonismo, el uno hacia el otro, un deseo de explotar el uno al otro, y una experiencia del mundo físico, es la mitad del punto de camino. Y esto va a ser corregido. Esto va a elevarse nuevamente por este sistema de mundos, regresando a este estado de adherencia con el Creador. Pero esto no se puede hacer tan de repente, tan deliberadamente. Se ha roto en 600.000 partes. Y cada una de estas partes, de la misma manera, fue rota en 613 deseos. Es decir, cada deseo individual dentro de Adam Harishon, que consiste en 613 deseos que pueden ser corregidos. Las partes son bastante pequeñas. Esto se parece a la división de un enorme tesoro y el dar a una moneda a cada persona que sabe que cada una devolverá esta calidad de otorgamiento. Este punto en el corazón que ha colocado dentro de este puede confiar desde su punto de origen y regresar al tesoro como antes, como un solo colectivo otra vez. Entonces, en el punto del corazón del individuo y que comienza a sentir este deseo de la espiritualidad, esta moneda del tesoro del rey, más 612 otros deseos que existen en el corazón, deben ser transformados pedazo por pedazo,
hasta parecerse a un mayor grado a la cualidad del Creador, revirtiendo todo este proceso. Ahora la cosa es que este proceso de la corrección, del tikkun, de la transformación, del cumplimiento, del pensamiento, de la creación, esto va a pasar. Y los 600.000 pedazos del alma colectiva, vamos a volver a juntarla. Y vamos a ascender de percepciones físicas egoístas y un mundo de sufrimiento regresando a una relación mutua, completa y entera, el uno con el otro, de tal modo que alcanzaremos el objetivo de la creación, que es la adherencia al Creador y el llenado completo del mayor deseo ilimitado. Esto va a pasar. Pero la pregunta es, ¿pasará conscientemente con nuestro acuerdo o seremos empujados a esto? Tú ves, hay un solo objetivo. El objetivo está asegurado, pero hay dos caminos. Un camino llamado el camino de dolor y otro camino llamado el camino de la Torah y Mitzvot. El camino del dolor es el camino que nos encontramos ya. Ni siquiera realmente es un camino, es lo que nosotros vemos como uno lento. Es la evolución de la humanidad que llamamos la historia. Esto es una especie de adhesión a nuestro modo físico de percepción, a la característica que realmente tenemos que transformar. Y como consecuencia de esta participación no consciente con el proceso en desarrollo, nos encontramos siendo empujados por acontecimientos. Nosotros vemos catástrofes, nosotros vemos tsunamis, nosotros vemos guerras, tenemos experiencias personales en nuestras vidas, las experiencias de dolor, experiencias de sufrimiento, que son causadas solo por la carencia de participación consciente con el proceso del desarrollo de deseos en su corrección. Este camino puede seguir, y es desastroso. Una vez que el punto del corazón aparece en una persona, y esto se convierte en una participación consciente, y este es el camino de la Torah y Mitzvot. La Torah significa la instrucción por la luz, y Mitzvot significa una transformación de una cualidad, de uno de los 613 deseos de su expresión egoísta a su expresión altruista. Cada acontecimiento que pasa en nuestra vida es realmente un mitzvah, una posibilidad para la transformación siendo presentada a nosotros. Ahora, cuando digo la palabra mitzvah, no significa como los mandamientos físicos, donde tú estás instruido para hacer una cierta cosa, y hay una lista de cosas, en estas cosas en el Shulchan Arush, en la tabla de la ley judía. Entonces, haz estas cosas físicas ahora. No digo que no hagan estas cosas físicas, pero lo que digo es que esto es una corrección interna, esto es una corrección de deseo. Por lo tanto, si tú haces la parte externa bien, ya sea si esto está detrás de una buena acción religiosa, o si es algo que consideramos que es agradable para alguien más, tú puedes hacer cualquier hecho externo y tú puedes estar lleno del odio y el egoísmo. Tú no puedes medir nada a través de estos. Estamos hablando aproximadamente de uno de estos 613 deseos que son presentados a nosotros como un evento en nuestras vidas. Nuestras vidas enteras son planificadas de tal modo que por este proceso de desarrollo, para presentarnos la oportunidad de tomar lo que primero sentimos como un deseo de recibir para mí en una situación dada y transformar esto en una forma altruista para tratar de entender cuál es el pensamiento del Creador, el pensamiento que hay detrás de darme a mí esa situación, porque como ustedes recuerdan, el único camino que progresamos a lo largo del espacio espiritual es a través del cambio de una cualidad dentro de mí, e igualarse a aquella cualidad de la espiritualidad en la cual quiero entrar. Así es que lo que quiero saber según este nuevo deseo, este deseo directamente hacia el Creador, es que quiero conocer al Creador, quiero tener una sensación directa, quiero sentir en mis deseos, en las cosas tangibles que ocurren en mi vida, cuál es el pensamiento de uno, del superior, de aquel nivel superior que me dio esta situación perfecta, estructurada, esto que me dio esta oportunidad como un regalo de cumpleaños. Para mí, para tomarlo primero en su forma corrompida y analizarlo
y viendo cuál es, sintiendo lo que hay detrás de su pensamiento en esto. Esto es un mitzvah, esto es tikkun, esto es la transformación. Estos 125 estados por los cuales descendimos desde nuestra conexión de la realidad completa hacia abajo en nuestro estado separado, como personas y deseos individuales, estos 125 pasos también completamente son abarcados por estos 613 mitzvot. De modo que la corrección de estas transformaciones lleve el individuo de regreso todo el camino hacia arriba de esta escalera. Otro rasgo de esto es que todo y cada nivel descendido está impreso en nosotros como un gen. Nosotros recordamos que cada punto por el cual un grado mayor y más grande de la voluntad para recibir fue añadido, como migas de pan sobre el camino. Este ser, el primer gen espiritual, este punto en el corazón, nuestro acceso al ascenso, es en realidad el punto de entrada sobre una cadena genética espiritual llamada Reshimot, recuerdos, y todos los acontecimientos que pasan en nuestras vidas nos conectan entre estas 613 transformaciones de la voluntad para recibir a la voluntad para otorgar, que nos vinculan al Creador. Cada acontecimiento es presentado a nosotros en un modelo perfecto, de modo que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer qué es lo que es y qué tenemos que hacer. Ahora, esta acción de corrección y transformación, este tikkun, no es hecho por nosotros, es hecho como consecuencia de un deseo que tenemos que hacer, de hacer este contacto con la luz espiritual. Y como consecuencia del deseo que tenemos, el trabajo es hecho por la luz. Esto es una acción hecha en nosotros por la luz circundante. El Zohar dice que cuando una persona viene para purificarse, es ayudada desde arriba. En otras palabras, es como un resultado de un nivel visceral que necesita lo que solía ser una necesidad de aquellos 4 deseos corpóreos, siendo transformados en una necesidad mayor y más grande de conocer realmente cuál es la cualidad de otorgar en realidad. No podemos alcanzar esto nosotros mismos. A esto se le llama el trabajo de Dios, no porque vamos ahí como un manojo de soldados y hacemos el trabajo que Dios nos asignó, es porque el trabajo en sí mismo es de transformación, purificación, tikkun. Es hecho nosotros por la luz como consecuencia de un deseo dilatado. Pero no se confundan por la palabra luz. No piensen en esto como una cosa física. Recuerden que la calidad del mundo espiritual es una calidad de atributos. Esto es una calidad de intención, estado de sentimiento. Si tú quieres sentir el contraste entre tu intención y la intención de la luz, entonces tú simplemente no puedes tener un deseo y llenarlo directamente por una especie de placer, de manera que lo hacemos en el mundo físico. Y para sentir la diferencia entre nuestro estado y el estado de la luz, mi intención y la intención de la luz, es necesario tener un sensor, algo que pueda sentir la luz. Y este sensor debe ser una intención. Esto se llama una pantalla. Esto es a que nos referimos en nuestra última clase como el sentido adicional, el sexto sentido. Esta pantalla actúa como un filtro, un punto de contraste entre el deseo que envía esto, la cual es dado por la luz, en vez de ir directamente, golpea esta pantalla y causa una sensación.
una sensación de diferencia entre la intención aquí y la intención aquí. Y esta pantalla o masaje es el instrumento. Este es el camino del cual podemos cambiar la voluntad para recibir, que es nuestra materia, y el único instrumento que tenemos para trabajar. Es algo muy diferente. Podemos comenzar a sentir y recibir la luz solo según una intención que se asemeja a la intención del mundo espiritual. Trataremos con esto más adelante. Pero ¿qué pasa cuando esto en realidad ocurre? Cuando el sentimiento aquí, la intención en la pantalla, es el mismo como la intención en la luz. Esto es llamado un deseo corregido. Y este contraste crea una necesidad en nosotros, la necesidad correcta, una necesidad particular. Esto construye una carencia, una dirección particular. Esto nos hace querer sentir lo que no tenemos, y es la sensación de la luz, el pensamiento, la intención detrás de la luz. Y esto nos mueve en la dirección intencionada de mayor a mayor corrección. Siempre que un deseo se mueve en la transformación de su forma corrompida, en su transformación de perfecta, una forma perfeccionada de su voluntad para recibir a la voluntad para otorgar, esto nos pone en contacto con la eternidad. Esto nos conecta cada vez más al pensamiento detrás del proceso entero. No solo lo hace para este particular deseo y por un individuo, pero como consecuencia de la conexión, la interconexión en Adam Harishon, aquella parte de la persona número uno y aquel deseo dentro de la persona número uno, como un holograma, se hace corregido en cada uno de otros deseos y los une de nuevo el uno al otro. Entonces esto se eleva no solo a la persona que hace la corrección, pero a su mundo entero, de modo que nuestra percepción de nuestra realidad, la razón de lo que sucede, el pensamiento detrás de esto, ya sea cosas buenas o malas que ocurren, esto lo cambia. Una persona puede sentir la calidad total detrás de la dirección del sistema entero. Y no se engañen más las personas por las ideas físicas de que son el bien y el mal. Esta percepción del amor detrás del proceso es realmente la iluminación. Ahora nosotros vemos que acontecimientos buenos y malos nos rodean, cosas que queremos que pasen y cosas que sentimos que no deberían de pasar. Este sentido que a veces hacemos correctamente o que a veces hacemos cosas incorrectas, de que hacemos un cierto acto y somos castigados por esto, que hay una fuerza buena y una fuerza mala en la realidad, esto no es la realidad. Esta es la manera en que aparece la voluntad de recibir y la iluminación, que significa que podemos ver a pesar de algo que nos aparece, que es lo real, unificando el pensamiento que está detrás de esto. Juntémonos la próxima vez cuando miremos la fuerza de desarrollo, la razón del sufrimiento y cómo podemos sobrepasar esto.